Gracias, diputado. Diputado Caballero, tiene usted la palabra. Sí, señor presidente. En primer lugar, quiero decir que nuestro bloque coincide totalmente con el análisis que hiciera el diputado Giustiniani. Es decir, uno no puede hacer un análisis al margen de lo que seguramente va a pasar en el país o lo más aproximado que puede pasar, lo que está pasando en el mundo y en el país. Yo veo como un avance que una serie de rubros de los servicios, inclusive de la economía, se ha reducido los ingresos brutos porque se lo merecen, no porque sea una imposición del consenso fiscal que nosotros firmamos, porque se lo merecen. Y en eso recato la tarea de la Comisión de Presupuestos porque lo discutimos todos y prácticamente creo que en todos los casos llegamos a unanimidad en cuanto a la reducción de los ingresos brutos que se redujeron. Ahora, yo me voy a ocupar, para no ser extenso, nada más de uno, del impuesto inmobiliario. Porque yo le digo sinceramente, no quiero ser agresivo, no soy agresivo, pero a mí me choca cuando yo voy a una reunión donde están los que conducen la economía y la finanza y la hacienda de la provincia, ¿no es cierto?, y dicen cosas que no son reales. Cuando esas cosas después se repiten por parte de quienes apoyan, ¿no es cierto?, dice, bueno, nosotros en el impuesto inmobiliario estamos atrasados porque calculamos un porcentaje que después se lo voy a dar y resulta que la inflación fue otra. Yo no voy a tomar el rural, ¿no es cierto?, porque en general ya hay una progresividad, ¿no es cierto?, que es correcto como criterio. Pero nosotros tenemos el inmobiliario urbano y suburbano. 2016, rango 1, que es la menor capacidad contributiva, aumentó 30%, 2017 un 25%, 2018 un 25%, 2019 35%. El acumulado da un 174,22%. ¿Cuál fue el acumulado de la inflación? Estamos hablando de la escala más baja, de menor capacidad contributiva. Vuelvo a repetir, el acumulado da 174,22%. El acumulado de la inflación, tomando 47 este año, ¿no es cierto?, es 156,98. O sea que se ha aumentado más que la inflación. En el rango número 2, ¿no es cierto?, tenemos que tener en cuenta que en el 2016 y el 2017 se aumentó, ¿no es cierto?, el porcentaje, ¿no es cierto?, pero que a partir, ¿no es cierto?, del 2018 se aplicó el factor de convergencia que estamos hablando. Que para entender, ¿no es cierto?, es comparar, ¿no es cierto?, con respecto a la evaluación fiscal del 2014, cuántas veces, ¿no es cierto?, más, digamos, es de la evaluación original del 2014 y en función de eso se aplica el factor que se llama de convergencia. Tomen la número 2, da 174,22 lo mismo, la número 3, 174,22, la número 4, 187,54, la número 5, 220, la número 6, 230,82%, el acumulado, ¿no? El rango número 7, 254, y el número 8, 254. Y dijimos que la inflación fue 156,98 acumulada, tomando, ¿no es cierto?, el 47% de este año. Ahora, era lo que decía el diputado Giustiniani. ¿A usted le parece que el rango para los menores contribuyentes sea mayor que la inflación? Yo no le voy a tomar el ejemplo de un jubilado. Tomo el ejemplo de un trabajador.
blanco. La inflación, tomando en cuenta hasta septiembre de 2018, no la inflación, sino el aumento salarial de un salario promedio, ¿no es cierto?, hasta septiembre de 2018, que es hasta donde se han publicado los datos, fue del 101,42%. O sea que estamos en el impuesto inmobiliario, en los rangos de menor capacidad económica, duplicando lo que gana un trabajador. Entonces yo no puedo admitir que digan a mí, nosotros el año pasado, que es verdad, la inflación fue mayor, ¿no es cierto?, que la que habíamos previsto y por lo tanto, ¿no es cierto?, es como que perdimos. Es mentira, no se perdió nada. Se creció más que la inflación. Y lo que es importante, lo que decía el diputado Justiniani, es comparado con el ingreso. Entonces, también hay que analizar en qué mundo real va a ser esto. Porque para mí, señor presidente, no va a crecer la recaudación del impuesto inmobiliario en la medida que está proyectada. Va a haber deserciones. ¿Por qué? Yo le decía al ministro, dígame una cosa, ¿cuánto va a aumentar la patente automotor? Que la fija la nación, está claro. Nosotros viene a la provincia. Le digo, de acuerdo a la evaluación nuestra, va a aumentar entre el 50 y 60%. Le dice, no, más cerca del 60% va a aumentar la patente automotor de todos los vehículos. Más suma, no voy a repetir la cifra que dio Justiniani de la electricidad, del gas, etc. Me parece a mí, ¿cierto?, que no nos pueden confundir con los números. Lo concreto es que el impuesto inmobiliario de los sectores con menor capacidad contributiva paga más que la inflación y pagan casi el doble de lo que gana un trabajador promedio en su salario. Entonces, en ese conjunto de cosas que no me contestó a mí y nadie me contesta, ¿no es cierto?, porque estoy de acuerdo con las tres categorías que anunció la diputada y que es lo que tiene el Ministerio de Economía, ¿no es cierto?, en el sentido, bueno, los que son ejemplares, etc. Yo pregunté cuál es el grado de litigio que hay, porque está apareciendo una nueva figura, ¿no es cierto?, bastante importante. Y después pregunté cuál es el porcentaje de recaudación del impuesto inmobiliario. No lo sabían, dijeron cerca del 70%. Entonces, el nivel de litigiosidad que uno tiene, porque tiene amigos, tiene compañeros, tiene militantes, tiene familiares en el interior, nosotros conocemos lo que están haciendo con el impuesto, por ejemplo, rural, etcétera. Directamente no pagan, van a juicio, etcétera, etcétera. Entonces, y eso está creciendo, yo no lo podía apreciar, ¿no es cierto?, ni tenía datos, por eso lo pregunté con toda honestidad. Por eso, digamos, vuelvo a repetir, ojalá me equivoque, pero creo que con estos valores, en conjunto con el resto del aumento de los servicios y el resto del impuesto, van a recaudar menos, bastante menos de lo que pensaba recaudar. Va a aumentar el grado de litigio, ¿no es cierto?, y va a aumentar la morosidad, ¿no es cierto?, con respecto al pago, sobre todo en la capacidad contributiva menor. Podríamos hablar de resto, pero toqué esos dos temas que me parece fundamental. Por lo tanto, nuestro bloque va a votar en contra de la ley impositiva. Gracias, diputado.